Bien, para poner en contexto entonces, lo vamos a aprovechar de ahí para pegar el saludito a los libritos de JP. ¿Vamos por tierra de derecho o esperamos? No se ve, no se ve al revés, sí. Después te muestro eso, ¿ya? Ya. Saludamos también a Lady Macbeth. Ella viene, mira, Lady Macbeth viene del Discord de Ibamba. De hecho, debería estar en Twitch viendo jugar Among Us, pero está acá saludándonos. ¿Así? Mira. Sí, exacto. Bueno, aquí vamos a tener también lo que le gusta, ¿no? Del Discord, ¿no? Un poco. Exactamente. ¿Te parece si comenzamos inmediatamente? Te doy el pie para que tú pongas la tabla de los temas. Sí, tenemos una hora en que vamos a conversar el tema del Premio Nacional de Historia, que fue Iván Jásic, y luego vamos a conversar sobre la perspectiva historiográfica de la historia política y la historia social, su relación en la práctica de la historia, y luego vamos a recomendar dos libros que están en esta misma relación de hacer historia. Perfecto, muy bien, Mario. Entonces, partamos poniendo un poquito de contexto. La unión entre el Ministerio de Educación y ahora el Ministerio de las Culturas organizan un premio que se entrega todos los años a distintas ramas del conocimiento. A nosotros, con Mario, por razones obvias, nos interesa siempre, estamos pendientes del asunto del Premio Nacional de Historia. Ya lo habíamos discutido en algunos programas anteriores en torno a cuáles son las variables, sobre todo porque apareció una noticia que uno de los candidatos era Armando Cartes, que para los que no lo conozcan es un historiador de la zona de Concepción y que se ha dedicado a estudiar en profundidad el tema del desarrollo de la independencia, y él postula una tesis de que el proceso revolucionario independentista se radicalizó precisamente con los hombres de la zona de Concepción. Entonces, de cierta manera, esgrime una tesis que señala de que finalmente el proceso independentista avanzó, sobre todo en la figura de Manuel Juan Martínez de Rosas, hacia un proceso más radicalizado. Lo han hecho peor algunos historiadores en algunas reseñas, pero por último ese es su logro. Pero lo importante para mí, yo creo que tiene que ver con que nosotros discutamos, no sé hasta qué punto estás pormenorizado con los otros candidatos. Yo me tomé el tiempo de revisar algunas entrevistas a algunos de ellos, y no sé qué impresiones te genera a ti el tema de que haya ganado Iván Jásic, que solo para ponerlo en contexto, es un historiador que es un poco heterodoxo para lo que son los cánones de lo que es la historiografía. Él, por ejemplo, es licenciado en filosofía y se desempeña en un área que es un poco menospreciada por algunos historiadores, que más bien la historia cultural y historia de las ideas. Es por ahí más o menos donde él va. De hecho, me sorprendió bastante que lo ganara. Primero, no pensaba que estaba nominado, y segundo, nunca me imaginé que dentro del mamotreto de actores que podían estar pudiesen considerarlo a él. No sé si tienen la misma impresión o no. Sí, tengo la impresión la misma, o sea, como lo hablamos en un anterior vivo, creo que fue de los primeros que hicimos, en que discutimos el tema del Premio Nacional. El nombre de Iván Jásic no aparecía. Yo no lo conocía hasta que ganó el premio. Así que para mí es una sorpresa total, ¿ya? Teníamos en el radar otras personas como Alfredo Yusin Holt, la Cristina Moyano, ¿quién era la otra? Amor platónico por la María Angélica Illanes. Yo estoy enamorado de ella. María Angélica Illanes, y otros más, pero no Iván Jásic. No. Bueno, solo por si... Personalmente no. Dale, no, por favor. ¿Sí? Dale, continúa con tu idea. No te iba a decir que personalmente no conozco su obra, sus investigaciones. Supongo que tiene los méritos para haber ganado el premio. Pero como tú decís, cada tanto, si te ponías a revisar, cada tanto le dan un premio a alguien fuera como del círculo de los posibles nominados. ¿Ya?
Ahora es interesante, yo hasta donde tengo entendido, existían este año 4 candidatos, o por lo menos la cuaterna se completó con 4 candidatos. Rafael Sagredo, que es conocido en términos de historiografía, para los que saben del tema, originalmente él hace algo que se denomina un área, un nicho muy específico, que es historia de la ciencia. Y dentro del concepto de historia de la ciencia, él trabaja un tema bien particular, que es en la historia de los viajes. Por ejemplo, los viajes como los que hizo Darwin cuando exploró el mundo, y que sirvieron de cierta manera para desarrollar su teoría sobre de la evolución, o más bien la teoría sobre la adaptación de las especies. Ese es el nicho de Rafael Sagredo, y es conocido por hacer historia cultural. El Armando Cartes, que ya lo habíamos conversado, María Stuven, que es una historiadora bien interesante, porque ella, si no mal recuerdo, comenzó trabajando en lo que es como el nicho de historia económica. Mucho de esto que personalmente a mí me daba mucha paja revisarlo cuando estaba en la universidad, un paper así como historia de los precios historia de los precios en el mercado de Valparaíso, 1760-1920. Entonces así como... Pero en términos de historia económica era muy importante para comprender algunos aspectos de esa área específica. Para mí me da un poco de sueño eso. También estaba muy metida, si no me equivoco, en el estudio sobre el efecto económico de la inmigración, sobre todo británica, en Chile. Algo parecido a lo que trabajaba este historiador de la Universidad Católica del Paraíso, Eduardo Cavieres, y que para el contexto local donde nosotros estudiamos, en la Universidad de Concepción, Leonardo Massey. Como esta historia típica económica que entendía o que se focalizaba mucho en cómo se construía las élites con el elemento inmigrante y cómo influyó en el desarrollo económico de 1820 hasta 1880 más o menos, donde ya se configura otra estructura dada la guerra del salitre. Ese sería el tercero. Y el cuarto, bueno, Iván Jaksic, que en términos de historia hace historia de las ideas. Su tesis doctoral la hizo sobre los filósofos en Chile durante el siglo XIX y el siglo XX. Y lo más conocido que él tiene es una publicación de un libro y él es especialista en la historia de Andrés Bello, pero entendió desde la perspectiva biográfica, pero también entendió desde la perspectiva de la influencia intelectual y política que tuvo Andrés Bello en la conformación de el Estado moderno conservador en Chile desde 1830 en adelante. Sí. Y de esos 4 ganó Jaksic. Exactamente, pero lo interesante está en que si solamente fueron esos 4, hay un ítem que a mí me parece muy relevante, que tiene que ver con que la historia social clásica, al estilo de Salazar, de Julio Pinto, esta historia del pueblo, de los trabajadores, de los obreros, de las mancomunales, de la CUT, te fijas, esta historia más bien de esta triangulación clásica marxista de partido, movimiento social y lumpen, y estudiarlos en todas sus dinámicas, está un poquito ausente, y eso me llamó bastante la atención. No sabría decirte si antes del 2020 ya venía a lo mejor en merma. Creo que no. El último historiador, ¿quién fue el que lo ganó? ¿El último? El año pasado, ¿quién fue? No me acuerdo. No, es que son cada 2 años. Cada 2 años. Ya. Sería el 2018. Ya, perfecto. Creo que fue una mujer, no me acuerdo quién fue. Bueno, y eso también es otro tema importante, que yo por lo menos lo alegaba. La última vez que conversamos, como que llegábamos a un disenso en ese sentido. Pero yo creo que por lo menos desde la perspectiva historiográfica, a mí me gustó bastante que Iván Jaksic ganara el premio. Por 2 cosas. Primero, porque es un golpe para mí, no creo que sea tan impactante, pero para mi lectura, yo creo que lo más fantástico, lo más bacán de que haya ganado Iván Jaksic es que es un filósofo con formación de historiador, que sienta, creo yo, un debate interesante que tiene que ver con que hasta qué punto tenemos que mantener las parcelas académicas asociadas al título. Creo que lo conversaba contigo un día, o no me acuerdo con quién, que igual es interesante porque, por ejemplo, en la historia cualquiera se puede meter a hacer historia, un filósofo, un antropólogo, un sociólogo, un periodista, que a mí en lo personal no me molesta. ¿Te fijas? No me molesta que se haga eso, al contrario, lo enriquece. Pero en otras áreas como que uno no lo entiende de esa manera. Por ejemplo,
no creo que alguien se sentiría muy atento si fuese al médico y el médico tuviese fuera un lechero que dijera título abogado. Como que uno desconfiaría un Claro, poco, ¿te fijas? es que hay un tema de la especialización que requiere la profesión misma, que no es tan exigente en unas carreras que en otras. Ya. Entonces, como la historia como la veo yo, ¿no? Ujú. Que tiene que ver con la práctica de investigar el pasado de una persona, de un proceso, etcétera, no requiere una especialización tan importante. Ya. Entonces, generalmente lo que ha pasado es que las personas que estaban fuera de la carrera, pues cuando se inventó esto de la profesionalización a fines del siglo XIX, no sé, por ejemplo, abogado, médico, arqueólogo incluso, sociólogo, lo que hacían eran tomar un posgrado, un magíster, un doctorado, y junto con eso hacían una investigación. Y ahí comenzaban a ser ya considerados como historiadores. Ya. ¿Ya? Por ejemplo, creo que uno de los casos más grandes en Chile sería el Mario Góngora, por ejemplo, Ya. que era abogado y luego estudió un posgrado en historia, realizó investigaciones varias y terminó ganando el Premio Nacional de Historia. Ujú. Y así varios más. Y claro, eso se debe, yo creo que a la no tan grande especialización que por ahora se mantiene, porque como lo hemos dicho, ¿no? Hay una relación muy fuerte entre lo que sigue siendo la escritura del escritor junto con la práctica de hacer historia, que es la investigación. Ya. Puede ser. ¿Ya? Entonces está esa relación bien fácil de entrar, ¿cachai? Y dentro de ahí se te meten personas que escriben y pasan, aunque no sea algo muy exigente, ¿no? Por ejemplo, no sé, Baradit con su historia secreta, ¿cachai? Que es novela histórica o publicaciones de investigaciones de otras personas, ya, pero como él escritor, entonces igual puede pasar, ¿cachai? Sí, yo creo que apuntas a un tema interesante allí, porque yo creo que tiene que ver con la ausencia de un paradigma historiográfico único, yo creo que tiene que ver con que la historia, al igual que la mayoría de las disciplinas de las ciencias sociales y sobre todo de las humanidades, son un terreno muy holístico y se consideran, y me parece muy bien que sea un territorio o un terreno holístico, donde, como dices tú, las barreras no están muy claras, incluso al interior de la historiografía. El otro día estaba viendo una charla de un historiador mexicano que él definía, creo yo, de muy buena manera el ejercicio histórico. Él decía: la investigación histórica es un intento narrativo por dar un discurso coherente al pasado, pero que coincide junto con eso con la necesidad de aplicar una explicación plausible a la historia. O sea, básicamente es retomar la capacidad tribal de cualquier discurso de dar legitimidad a un conjunto, un mito. Y la historia, de cierta manera, siguiendo a Joseph Fontana, es un mito social que nos creemos todos, esta historia del pasado nacional, Chile, etcétera, 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 porque también tiene herramientas narrativas o explicativas. Busca explicar un fenómeno. ¿Por qué la Revolución Francesa estalló? ¿Por qué en 1810 fue la independencia? En mi caso, por ejemplo, con la tesis que yo quería hacer, cómo o por qué razones hay un cambio en el discurso pediátrico, o más bien, por qué surge el discurso pediátrico en Chile en 1930 y no en 1920 o en 1910 o en 1950, por ejemplo, como fenómeno historiográfico. Pero que la disciplina tiene, a diferencia de otras de las ciencias sociales, no tiene un paradigma, o por lo menos no tiene estructuras teórico sólidas, y tampoco tiene un lenguaje propio. Por lo tanto, yo creo que eso impide, y me parece bien que así sea, que la historia se monopolice en una profesión.
Los historiadores, de hecho, y yo creo que también tiene que ver con un ethos, ¿cómo se puede decir? Un ethos artesanal, artístico del ejercicio. Por eso se habla del oficio del historiador. El oficio del historiador. ¿Cachai? Que cualquiera, básicamente, que tenga las competencias mínimas, independiente de su origen, puede llegar a realizarlo, porque también está en un terreno más bien filosófico poco nítido. ¿Te fijas? O sea, si yo hago una mala tesis de historia, el peor caso que me puede pasar es que un cabro, o que pasemos 50, 100 años errando en nuestra visión histórica. En cambio, si yo como médico no tengo las competencias, yo puedo matar a un paciente, y ese riesgo de la vida o esa implicancia de que esas producciones abordan temáticas que para nosotros como sociedad son mucho más relevantes, es lo que finalmente les hace tener esa diferencia. O sea, hoy día a nadie le importa, y me parece bien que así sea, creo yo, que a nadie le importa, o muy pocos se están considerando que la historia, que un error histórico puede tener un desenlace individual grave. Como sociedad tenemos claro que preferimos que, no sé, un psicólogo, un sociólogo, un antropólogo, o en este caso un médico, o un abogado, un arquitecto, haga bien su pega, porque si no la hace bien está en riesgo nuestra vida. Ahora, donde sí me preocupa es que tampoco tenemos la preocupación detallista de que yo creo que sí, aunque no tenga un daño vital, sí una mala interpretación histórica puede generar un problema de decantación social grave. ¿Te fijas? Si no, preguntemos el efecto que generó la educación de la dictadura con la figura de Pinochet, o sea, de Portales. Hasta el día de hoy no nos podemos sacar ese mito histórico, que finalmente es un mito histórico, independiente si seamos fans o no fans del Tatita Killer. El asunto está en que hay una falsificación histórica, que si fuésemos más, si tuviésemos más preocupación... Bueno, eso depende, ¿eh? ¿De qué? Eso depende, porque hay diferentes pensamientos sobre la interpretación histórica, que es parte del oficio también, de que así como no hay un paradigma en cuanto a la metodología, en cuanto a lo que significa, tampoco hay un paradigma en cuanto a las... ¿Estás pegado tú o estoy pegado yo? No, yo te escuché entrecortado. Entonces seguramente... ¿Me escucháis? Ahora sí, perfecto, pero hubo un pequeño delay ahí que creo que fui yo. O fue mi internet, quizá. Ya, sigue, continúa, por favor. ¿Ya? ¿Estamos bien? Ya. No, me dices que tú estás pegado. No soy yo, eres tú. No eres tú, soy yo. Pero... Soy yo. No, pero continúa nomás, sigue nomás. Sigue desarrollando de alguna manera la idea. Ya. Será nomás. No es... hay diferentes interpretaciones. Lo que quiero decir con respecto a lo que dijiste anteriormente, que históricamente siempre ha sido una práctica que realizaron personas en su tiempo libre, ¿ya? La gran mayoría de los historiadores, que se les considera así, en su gran parte eran funcionarios públicos o personas con un mecenas detrás, o personas que tenían otra ocupación y que decidieron hacer investigación. Y además, dentro del punto de vista de la metodología, o sea, del punto de vista del paradigma que dijiste, yo eso lo asocio a la definición que da Thomas Kuhn de los paradigmas científicos, y él, yo creo que estoy de acuerdo con él, que él denomina a la historia dentro de la ciencia preparadigmática. Sí. Lo que significa no es que no haya paradigma, lo que significa que hay una serie de paradigmas que están compitiendo y que ninguno aún se vuelve el único legítimo. Sí. Sí, yo suscribo esa tesis. Pues, ¿sabes lo que sucede? Y aquí me voy a arrancar un poquito con los tarros a otro tema. David. Me acuerdo de... ¿Me escuchas bien? Te
escucho, te escucho. Ya. Que lo que pasa es que te estás cortando, por eso traté de conversar un poquito para ver si se soluciona el asunto mientras. Yo suscribo esa tesis de Thomas Kuhn y me parece bien. De hecho, yo creo que jamás la historia va a lograr tener un paradigma, porque finalmente para tener un paradigma tienes que tener un consenso. Y la historia y las ciencias sociales son disciplinas ultra mega ideologizadas. O sea, yo no me imagino un historiador marxista reconociendo o pudiendo aceptar que el materialismo histórico como base para interpretar la realidad no pueda ser válida. O para un historiador liberal que renuncie a su idea o a sus principios de que la libertad es una acción base para sentar presente, independiente que sean lo más objetivos posible al analizar las fuentes, al estilo de Edith Hobsbawm, que por muy marxista que sea, se sometía al imperio, por decirlo así, del documento de la fuente. Pero las posturas de base que permiten homologar ideológicamente son distintas, porque da lo mismo si el científico es de izquierda o de derecha, el átomo siempre hace el átomo, sea de izquierda o sea de derecha. En ciencias sociales no es así. Pero además, otra cosa que yo siempre pongo en mi ensayo, y hasta los que me han rajado me han dicho que tienen razón, que tengo razón, es que jamás, que yo sepa, se ha hecho una historia de la historiografía, y menos se ha hecho una historia de los historiadores en Chile ni en el mundo. Nosotros podemos hipotetizar, por decir de alguna manera, cuáles son los fundamentos que sostienen, por ejemplo, que frente a la pregunta, ¿por qué la historia o la historiografía, por qué la historiografía no tiene un paradigma? ¿O por qué la historiografía no logra profesionalizarse al nivel de un médico? Podemos generar hipótesis entre nosotros, pero no hay una tesis potente ni fuerte, porque jamás los historiadores se han considerado a ellos mismos como un objeto de estudio al cual hay que analizar y darle una historia. Jamás, no sé tú, pero yo jamás he escuchado. Tenemos, por ejemplo, este tipo, el Julio Pinto hizo un texto que se llama Historiografía Chilena. Hayden White hizo un análisis de los textos históricos basados en los tropos de la literatura para analizar los discursos de base de Marx, de Nietzsche y de otros historiadores intelectuales del siglo XX. Eso está. Con historia social o sociocultural de los historiadores que nos permitan entender cuáles son las dinámicas históricas del ejercicio del historiador, jamás que yo sepa se ha hecho. O sea, lo más paradójico de esto es que somos tipos que nos ponemos a explicarle el pasado a cada sociedad, pero nosotros no tenemos una propia historia. Nosotros no tenemos una propia genealogía de la historia, como la entendía Nietzsche, como la entendía Foucault, de entender los elementos prístinos que construyeron nuestra disciplina. No, lo que más hay son investigaciones sobre las perspectivas historiográficas que han habido, explicándola, y al quehacer de la historia. Sí. Todo este tema de la subjetividad, los documentos, las fuentes, que involucra ya la actividad misma, pero no hay una reflexión propia, por así decirlo, al sentido de la historia. Pero es que sabes que yo creo que no es al sentido de la historia, porque creo yo personalmente que cuando hablas del sentido de la historia te estás yendo al lado de la filosofía analítica, o ¿cómo lo denominaba Oviedo? Es la filosofía sustantiva de la historia. No, yo voy a algo más concreto. Yo voy simplemente a entender a los historiadores como sujetos históricos que tienen la posibilidad, o al cual tienen de tener una construcción histórica de su discurso, una construcción histórica de su pasado. Y eso no ha existido. Que yo sepa, jamás se ha hecho eso. ¿Sí? Y yo creo que cuando lo hagamos descubriríamos que un montón de cosas que no queremos descubrir de nosotros como historiadores, como elementos como investigadores, creo yo. Pues no está hecho. De hecho, me acuerdo que la Alejandra Araya, cuando yo le escribí en el ensayo, me dijo, esto está bueno. De lo poco y nada que me encontró bueno fue eso. Porque tiene razón. Los historiadores andamos acéfalos, somos seres sin pasado. A menos que sea nuestro pasado mítico. Somos hijos de Heródoto, somos hijos de Tucídides, somos hijos de Ranque, somos hijos de Anales. Pero ¿cómo es el historiador de carne y hueso en Chile en el siglo XX? Nadie sabe. Sí, nadie sabe, y nadie quiere hacerlo tampoco. Exactamente. Ahora, claro, la pregunta será, quizás no tendrá pertinencia, ¿habrá algún problema ético epistemológico con eso? Puede ser, quizás.
¿Te fijas? Porque finalmente es como autoascultarse. Hay una historia, no sé si será cierta, pero cuentan de un médico que se fue a la Antártida y le dio apendicitis y se tuvo que autooperar porque era el único médico. No sé si será creepypasta o será real, pero esa historia a mí me da la sensación que grafica como es una buena analogía de lo que creo que yo sería que los historiadores hiciéramos la historia de los historiadores. Sería como si nosotros mismos nos autoexamináramos. Quizás no es ético hacerlo. A lo mejor tienen que los sociólogos hacer nuestra historia, no lo sé. O a lo mejor de otro país, no lo sé. Pero el hecho concreto y duro es que nosotros somos... como Arthur Flex necesitamos tener nuestra propia historia, aunque nos duela, aunque descubramos que nuestra propia madre nos ha jodido la vida, pero tenemos que hacer ese trabajo, porque si no estamos en ascuas, creo yo. Y es impresionante que en el 2020 no haya un detalle más allá de trabajo muy sistematizado, porque son más bien del quehacer histórico, no del historiador como sujeto histórico. Sí, bueno, creo que ese es un campo que está allá. Perfectamente alguien podría yo creo que el hacer que eso. la haga, yo creo que jamás va a ganar el Premio Nacional de Historia, si honesto, pero... Sí. ¿Cuánto llevamos ya? Vamos en 28 minutos. No sé si te parece que demos paso al siguiente tema, que en realidad es básicamente más o menos lo mismo. O más que lo mismo, seguimos en el mismo carril. Pero hagamos igual el paso simbólico, ¿ya? Perfecto. Ya se me enfrió este café. ¿Ya? Perfecto. Mario, bueno. Introduce tú, por favor. Introduzco yo. Ya. Como veníamos siguiendo, dentro de las perspectivas historiográficas que han monopolizado el quehacer histórico de las investigaciones, principalmente hay una dualidad que se expresa en, por un lado, lo que es la historia política, y por otro lado lo que tiene que ver con la historia social. Ahora, como yo veo la historia política, yo la veo como las investigaciones que tienen que ver con las relaciones de poder, ¿ya? Que dependiendo de dónde está el poder, podemos hacer una investigación de ese tema. Podemos hacer desde el Estado, desde un personaje político, desde agrupaciones que tengan como fin obtener poder político, conceptos como de soberanía local, ciudadana, la práctica de los discursos que buscan legitimar un poder, etcétera. Y la historia social, yo la veo más como la investigación que tiene que ver con los sujetos sociales en su propia historicidad, ¿ya? Lo que no significa que estén afuera del mundo político, pero lo que se privilegia sobre todo es ver sus propias relaciones sociales entre ellos mismos como sujetos o con otros sujetos sociales dentro de la problemática que vivan, ¿ya? Y hay más perspectivas, pero principalmente aquí se da como el gran juego de yo diría del 60-70% de todas las investigaciones que hay en ese binomio. Sí, exacto. Quizás como para contextualizarlo, cuando la historia surge como disciplina moderna en el siglo XIX, la preocupación en general de la mayoría de los historiadores era lo que hoy día entendemos como lo político, que se entiende básicamente en dos áreas: la vida de los políticos, los reyes, los príncipes, los presidentes, toda la lucha partidista, o el aspecto diplomático, y agregado a eso el aspecto bélico, las batallas, los grandes hechos, la historia de lo que denominaban los grandes hombres, que es lo clásico que normalmente la mayoría de los que tenemos más de 30 fue lo que vivimos en general en el colegio, sobre todo en la básica y un poquito en la media. Pero en los años 30 del siglo XX surge una nueva corriente, que es lo que denominan la escuela de los anales, que según algún historiador nunca fue una escuela, pero lo entendemos como una escuela, donde convergen
dos aspectos importantes. Uno, que tiene que ver con que las investigaciones sociológicas de principios del siglo XX, particularmente Weber, Durkheim y Marx, sientan precedentes para agregar esos elementos al análisis social. La relación entre cultura y economía al estilo Weber y el espíritu capitalista y el puritanismo, a las axiomas de las estructuras sociales para generar comportamientos sociales, el aspecto de la anomia y el suicidio o las solidaridades de Durkheim, y la importancia de la estructura económica o lo material como construcción de lo ideológico, que es básicamente la dialéctica marxista, que es dar vuelta a la dialéctica hegeliana, y es decir, básicamente Hegel dice las ideas dan forma a lo material, y Marx dice no, lo material da sentido a la idea o construye la idea. Estos elementos los toman la historia de los anales y construyen lo que se denomina como la historia total, que tratan de abarcar todas las dinámicas. Parten con economía, con la historia, con la construcción de la sociedad, con la construcción de la cultura, pues sobre todo lo económico y lo social, y luego sientan a estructurar lo político. Y el pináculo de esta investigación historiográfica es la tesis doctoral de Fernand Braudel, El Mediterráneo en la época de Felipe II, donde él dice y lanza la única teoría que yo he escuchado de un historiador, que son lo de los tiempos. Existe un tiempo largo, que es lo geográfico, que se demora en cambiar, un tiempo medio, que son las estructuras sociales y culturales, y un tiempo breve, que son las coyunturas políticas o cosas así. Pero en los años 60 y 70, con el giro lingüístico, el acercamiento de la posmodernidad, el auge de la antropología y la caída de las estructuras grandes que linearon la sociología particularmente, comienza a romperse esta estructura de esta historia total y comienza a parcelarse. Y ahí es donde, hasta el día de hoy, tenemos, junto con la duda epistemológica de que ya el texto, si el texto dice que Mario era un hombre de 3 metros, con el pelo rubio hasta el trasero, si la fuente lo decía, es que era verdad. Hoy día ya tenemos un escepticismo a la fuente que agrega más complicaciones. Pero eso, creo yo, como resumen para las personas que pudiesen estar viendo esto y que no entendiesen mucho de la historia, esto hace que hasta los años 80 más o menos el imperio epistemológico era la historia social. Pero hoy día lentamente se ha ido debilitando y ha ido avanzando la otra faceta, que es como el resurgimiento de la historia política, pero ya no como se hacía en el siglo XIX, sino complejizada. Es decir, sabes que lo político no solamente es los partidos, sino la cultura política, las redes sociales, y agregar todo el aprendizaje de las 8 historias para sentarlo ahí. Pero hoy día tenemos dos tensiones, como dice el Mario, entre una historia política o sociopolítica o cultural y política, y una historia sociocultural que en general disiente de lo político, y que yo creo que el resumen es el artículo que sacó hace como 10 años atrás Sergio Grés, que dice historia social con o sin política, y ahí creo yo se sientan las bases para que ya la cosa se ponga un poco más compleja, porque incluso los historiadores sociales terminan reconociendo de que la arista política es necesaria para comprender el pasado, sobre todo en un país tan como Chile, donde la historiografía es muy difícil que se saque la tendencia política. Quizá en otros países es más fácil, pero acá en Chile vaya a ser historia del piñel, viejo, historia de la uña chica del pie, pero si no lo analizáis desde lo político, pierde sustancia en Chile. Anda a saber por qué. Sí. Bueno, creo que eso se debe a la construcción de la investigación histórica que hemos tenido, que siempre han tenido en cuenta el contexto político en el que se han desarrollado, independientemente del pensamiento que es conservador, liberal, marxista, siempre han tomado en cuenta el factor político, el factor de la relación de poder. ¿Ya? Aunque han habido intentos de quitar eso, pero no han cuajado muy bien. Ahora, yo suscribo personalmente a la historia social, y lo conversamos la otra vez. Yo creo personalmente que el concepto de historia total que agrimían los historiadores sociales, para mí es una meta alcanzable y deseable. Que cuando yo estudie, por darte un caso, el Chile del siglo XXI, entre el año 2000 y el 2020, ojalá poder tener graficadas
todas las dinámicas para tener una visión holística que me permita comprender de la mejor manera posible, supongamos, el estallido social de del 2020. Porque historiográficamente hablando, para entender el estallido social del 2020, probablemente vamos a tener que hacer una historia que explique todos los fenómenos del siglo XX, XXI, pero también remontando al siglo XXI. Entonces, toda esa gran maraña, yo creo que es hermoso y bacán que contemple economía, sociedad, cultura, política, tecnología, avance científico, todo. Pero ¿cuál es el pero? Que eso es hoy día inviable porque la hiper especialización ya nos llegó. Incluso en la historiografía. Te fijas, o sea, hoy día ya no basta con decir soy doctor en historia de Chile, ¿no? Ahora es como soy doctor en historia. ¿Y en qué? Soy doctor en historia en las comunidades pehuenches entre 1950 y 1952. Pues ya el nivel de especificidad es tanto que hace imposible e inviable que un solo hombre pueda hacer una historia total. Yo creo que ahora la historia total se tiene que entender como una construcción de un discurso o de una hermenéutica histórica colectiva. Y ahí, historia social. Sí, bueno, yo pienso también de que es una incapacidad humana el poder realizar una historia total. Porque se han hecho intentos de hacer una historia total. Está la historia de Francia ¿de quién era? No sé si Brudel o el otro. ¿Bloch? ¿Le Goff? No. ¿Marc Bloch? No, creo que es Brudel. ¿Lucien Lefebvre? Ah, quizás sea ese. Creo que él fue. Historia de Francia. ¿Ya? Pero el problema con esa historia total que plantea es que es una historia que en la totalidad que busca hacer termina invisibilizando a la persona misma, ¿cachai? Al ser humano. Sí, perfecto. Entonces es una historia que en la búsqueda de englobar todo termina dejando fuera de lado a la persona con nombre y apellido. Entonces solamente somos parte de un grupo, de una nación, como queréis verlo, y el carácter que siempre ha tenido la historia, que es el de tener sujetos protagonistas, y que dentro de esos sujetos, que podía ser grupo amplio, habían personas, aunque sean dirigentes, aunque sea lo que sea, eso se pierde en nuestro total. También hay un libro que se llama Historia de la Educación, no me acuerdo del autor, pero está en internet, que busca como, bueno, ver todos los sistemas educacionales del planeta, y pasa lo mismo, se pierde el carácter humano. Entonces yo veo que además de una incapacidad técnica de poder hacer nuestro total, los intentos reales que se han hecho terminan teniendo ese problema, que es un gran problema. Ya, perfecto. Sí, yo ¿sabes qué? Yo estoy de acuerdo en parte solamente. Yo creo que lo que tú estás describiendo para mí es el error y la falla de la historia total hasta más o menos 1900, que la eclosión, creo yo, es Brodel. O sea, básicamente estas ciencias sociales estructuralistas de la primera mitad del siglo XX, donde el sujeto no existe, donde son solo estructuras que son excesivamente deterministas. No sé, estoy pensando en la sociología parsoniana, por ejemplo, o quizás en algunas críticas a la historia, a la sociología histórica, por ejemplo, también, que tienen esta idea monolítica. Te fijas que son solo estructuras que pasan lentas, rápidas. Pero creo yo que a mediados de los 70, los 80 y sobre todo en los 90, creo que la historia social rompe un poco eso. Yo voy a citar solo dos ejemplos del área que a mí me compete, porque es donde yo me especializo. Gabriel Salazar con Labradores, Peones y Proletarios, y segundo, Historia de la Regeneración del Pueblo, la Huelga General, de Sergio Grés. En ambos casos tú tienes, a mi parecer, una historia social, cultural, que analiza un tema súper específico. En el caso de Salazar, la construcción del sujeto popular campesino chileno y su construcción sociohistórica hasta evolucionar, por decirlo así, al proletariado del siglo XIX, desde la época colonial hasta la primera mitad del siglo XIX.
y en Sergio Grés las formas de articulación de los movimientos sociales en Chile o de los movimientos obreros sociales desde las desde las épocas gremiales coloniales, pero con el énfasis sobre todo después de la sociedad de la igualdad y esta construcción a mediados del siglo XIX hacia adelante. Pero ahí está el sujeto, ¿te fijas? Ahí está el sujeto. Pero la pregunta o la dinámica es cómo hacerlo inclusivo totalitario. O sea, si entendemos total como total, yo ahí ese punto sí lo suscribo de tu perspectiva. Es que, mira, como dice Oriel Cisternas, está en la onda mía, dice: yo creo que esa construcción holística es un problema para la historia y también para las otras ciencias sociales centradas en el individuo. Claro, como la psicología, por ejemplo, también. Es que eso que es muy ignorante. Es que es interesante. La sociología no tanto. Es que es interesante porque lo explico lo explico con la analogía biológica. ¿Qué estudia la física? Átomos, moléculas, partículas, o estudia todo eso. Ya. Esa capacidad no la tiene ninguna disciplina. Por ejemplo, conceptualización básica de psicología es el estudio de la psiquis del individuo. Pero nosotros tenemos también psicología social. ¿Te fijas? Y ahí hay una tensión entre lo colectivo y el individuo. ¿Cuál es el objeto de estudio de la historia? La sociedad, el individuo en sociedad, el pasado, el tiempo. La sociología lo mismo. Siempre está esta dinámica. El historiador estudia el cambio y el sociólogo estudia lo que se mantiene. Brodel no cumple con ese encuadre, y por otro lado la sociología histórica es como la resolución de decir: ya saben qué, ya me están hinchando tanto, que vamos a hacer, voy a hacer mi propia parcela historiográfica con juegos de azar, ¿cachai? Pero lo que dice Lady Macbeth es totalmente cierto. Creo yo que hay una tensión entre el individuo y la sociedad, y que tiene que ver con que, a diferencia de las ciencias naturales, esa diferencia marca mucho. Fíjate, yo estudio moléculas, yo estudio átomos, también, aquí no sirve eso. Creo que también el tema es que no hay un consenso claro en la definición antropológica de lo que es un ser humano. ¿Ya? ¿Ya? Porque se puede partir desde la base de que el ser humano es uno solo, y justamente son las estructuras lo que lo va determinando. O sea, como que nace como una tabula rasa. ¿Ya? A lo Aristóteles. ¿Ya? Claro. Y otros que dicen que no, que nace con una cierta especificidad y por lo tanto es único en la historia, ¿cachai? Y por eso mismo, y bueno, esta corriente que la mayoría de los historiadores asumen, porque la historia no se repite por eso mismo, porque somos distintos. ¿Ya? Pero claro, yo creo que de fondo está también eso, de que la definición del protagonista de la investigación, que somos nosotros, las personas, va en estas dos definiciones, ¿ya? Y somos únicos y diferentes y especiales, o no, o si solamente somos personas que nacemos y nos vamos configurando por las estructuras sociales, culturales, políticas. Sí, yo también estoy de acuerdo con eso. Ahora, el problema está en que, mientras tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Yo creo que, de cierta manera, esa indeterminación también hace que nuestra disciplina cada día valga más callampo. O sea, parece que lo que necesitamos es que este país se vaya a la punta del cerro, ¿cachai? Se destruya un quiebre institucional, que digamos: ¿qué pasó? ¿Por qué lo hicimos? Para que digan, ese nerd que está ahí estudia historia. Dinos, por favor, ¿por qué llegamos a este desastre? Y ahí uno va a decir: sí, lo que sucede es que hasta que eso no pase parece que no es como relevante lo que nosotros como investigadores en general tenemos que decir. Y mientras tanto, lo más triste de todo es que la atención se sigue desarrollando. Ahora, quizás, si bien la atención se da, pudiese, por otro lado, pudiese darse la lógica de Galileo Galilei, cuando se supone que el Papa le hizo retractarse de sus cosas y él dijo como para callado, pero sin embargo gira,
Sin embargo, estaremos estancados, tendremos un montón de problemas, pero por lo menos en algo se avanza en la historiografía. O sea, por último hay que reconocer de que hay tanta, ¿cómo se llama? Hay tanto caos epistemológico, pero por último, en cierta medida, por último avanzamos en tener una mayor comprensión hoy día. Creo yo que por último, por pura acumulación de conocimiento, la comprensión que tenemos hoy día de la humanidad en la historiografía es mucho más amplia que la que teníamos hace 20 años, más que la que tenemos 100 años, no porque nuestra historiografía sea mejor, sino que simplemente porque las herramientas se ajustan mucho más a las necesidades que hoy día tiene de comprender un pasado más complejo. Sí. ¿Podéis leer lo que dijo? Sí, claro. Lady Macbeth dice: yo creo que la escisión entre lo individual y lo colectivo es problemática, porque aunque exista la intención en algunas corrientes de hacer un análisis sistémico, sigue existiendo la tensión. Sí, yo creo que sí, porque finalmente siempre de alguna manera, o independiente de donde tú partas, siempre se va a dar esa tensión. Si tú dices como investigación o como investigador voy a analizar solo las estructuras, no me interesan los individuos, llega un punto donde ese conocimiento te lleva, creo yo, a entender y decir, chuta, para comprender mejor esto tengo que bajar al individuo, por decirlo de alguna manera. Y al otro lado tú dices, no, yo voy a estudiar solo el individuo, pero tu individuo, por ejemplo, no sé si Lady Macbeth lo coincide. Espera, ¿cómo se llama Lady Macbeth? Es que yo la conozco así por el Discord, pero se llama Oriel Cisternas. Sí. Bueno, yo lo grafico desde la mirada de Freud, independiente de si es válido o no es válido desde la psicología, pero Freud, cuando estudia los sueños, él empieza a darse cuenta de que hay un patrón que se repite, y otros psicólogos o psicoanalistas como Jung y Eliades, bueno, Eliades no sé si es psicólogo, pero él toma las ideas de Jung, de los arquetipos, y terminan haciendo una relación donde dicen, de cierta manera, esta explicación individual del sueño, no sé qué sueño que me acuesto con mi mamá, es una replicación en pequeño de un arquetipo generalizado que, por ejemplo, el mito de Edipo lo representa como trauma social o como arquetipo que representa un trauma de una sociedad. Dependiente si sea válido o no, hoy día, siglo XX, 2020, esa tesis de Freud, sí muestra, creo yo, la tensión de que, independiente de donde partas, siempre hay un momento donde tienes que conectar el todo con la parte o la parte con el todo, y ahí es donde se vuelve la complejidad. Sí, eso también lo hace Max Weber con el sujeto ideal. ¿Ya? En la ética protestante, esa, cuando define los sujetos ideales. Sí. Sí. Claro, todo está dentro de un contexto, ¿no? Del principio del siglo XX, justamente con la influencia de Freud y también de Marx, que también hace la utilización de arquetipos para su teoría. Uh-huh. El proletario, el burgués, ¿cachai? Ya. Creo que y eso, que son categorías que vienen desde la sociología principalmente, encuentran justamente su punto de confluencia con Annales, ¿ya? Principalmente, ¿ya? Y ahí es donde se entrelaza esta idea de la historia total, ¿ya? Que es estructuralista. O así empezó, pues ya después tú decís que después va a ir cambiando por el tema sociocultural. Sí, yo también estoy de acuerdo con eso. Ahora, la tensión yo creo que hoy día es mucho más tensa, porque ya hay una circunscripción. O sea, yo creo que hoy día ya están mucho más rotas las barreras. De hecho, hay una revista del CECLA, de la Chile, el Centro de Estudios Latinoamericanos, que yo creo que resume de cierta manera quizás lo que debiésemos hacer. No sé si tú estás familiarizado con algunas de las investigaciones del CECLA, pero en el CECLA tú tienes historiadores, antropólogos, literatos, expertos de lingüística, etcétera, etcétera, etcétera. Y ellos tienen una revista, no me acuerdo en este momento cómo se llama, pero cuando yo revisaba los documentos de la revista, yo decía, viejo, este es área de los historiadores.
Y los que la estaban haciendo no eran nada historiadores, y eran lingüistas, ¿te fijas? O por ejemplo, al otro lado, cuando los historiadores se meten en la literatura, para algunos puede ser como, oye, no te metas acá. Entonces, hoy día, cada vez se van diluyendo más las barreras en lo académico. Y yo creo que ese es el tema, ¿sí? Porque una cosa es lo académico, otra son las competencias concretas para ejecutar en la vida diaria. Y ahí yo creo que se marca mucho más tajante la diferencia. Pero cuando es académico investigativo, yo creo que las barreras no son tan nítidas y se pueden dar estos traspasos, ¿cachai? Yo creo que es el futuro. De hecho, yo creo que el futuro es más que estar empezando en que la historia pueda abarcar todo o no abarcar todo. Yo creo que es avanzar hacia la interdisciplinariedad, pero interrelacionada de manera potente, ¿cachai? Yo siempre me acuerdo de un estudio que hicieron sobre la historia, la sociedad victoriana en Inglaterra, y para hacer un estudio de la historia victoriana hicieron algo súper simple, ¿cachai? Tomaron cuerpos, supongamos estudiamos la peste bubónica, o supongamos que estudiamos la peste sarampión en 1880 en Chile. No sé si hubo una epidemia de sarampión, pero supongamos que la quisiésemos estudiar. El historiador se encarga de todo lo que tiene que ver con el trabajo documental, de investigación dura de documentos. Esa es su competencia. Pero para comprobar las fuentes vamos a estudiar cuerpos, vamos a desenterrar personas que murieron en esa época, que tuvieron la enfermedad, para ver los efectos efectivos que tuvo o no tuvo. Y ahí tenemos antropólogos forenses, tenemos médicos, tenemos biogenética, le estudiamos el genoma humano, no sé, todo un mamoteto, ¿cachai? Por otro lado tenemos un periodista analizando otra área, tenemos un experto en lingüística. Y luego de eso, cuando tenemos una pregunta en concreto, esa pregunta no es resuelta por un solo tipo o tipa, sino que por un conjunto que se trabajó en un mismo objetivo. Lo grafico en términos pedagógicos. Nosotros trabajamos un concepto en educación que se llama ABP, que es el aprendizaje basado en proyectos o en problemas. Entonces, por ejemplo, yo siempre cito un caso fantástico que hicieron acá en Lota, una escuela de segunda oportunidad. Ellos hicieron un juego en el piso, un ludo. Y con ese juego de un ludo, que era como un Monopoly, por decirlo así, gigante, donde los niños participaban y las niñas, ellos potenciaron habilidades de inglés, habilidades de español, habilidades de historia y conocimiento matemático, porque era un juego. Entonces, ese proyecto es un objetivo, que los niños aprendan estas competencias. Entonces, ya no es relevante lo que yo puedo hacer como profesional, sino que como yo, en conjunto con otros, puedo llegar a soluciones creativas, llamativas e interesantes frente a una misma pregunta. Yo creo que ese es el futuro. Y mi preocupación y mi tristeza, conociendo a mi gremio y a los que vienen de mi área, sobre todo acá en la universidad, no están ni ahí con eso, porque no están pegados en el año 1950, ¿cachai? Como que no han cachado que llegó el no, ¿cachai? O sea, en lo político sí, pero no han cachado como que el mundo cambió, como que hoy día estamos en otras paradas. Yo creo que ese es el futuro de la investigación. La interdisciplinariedad, pero con seriedad y bien hecha, ¿cachai? Sin envidias ni egoísmos, sino en pro del avance científico y del conocimiento. Sí, bueno, y estoy de acuerdo, y el problema con eso es que nuestra propia formación profesional nos incentiva a que formemos grupos multidisciplinarios, y ni siquiera formamos grupos entre historiadores, ¿ya? La mayoría de las investigaciones son solitarias, son muy poco en conjunto, ¿ya? De hecho está mal visto. Y claro, como que uno tiene que hacerlo por sí solo, ¿cachai? Exacto. Entonces, si es el futuro, dependerá de decisiones que se hagan arriba. ¿Tú crees? Porque la formación profesional porque la formación de base no te da la respuesta, ¿ya? No te da la herramienta, por así decirlo. Sí, sería interesante eso, ¿eh? Yo creo que una camisa de fuerza que tenemos, que se tiene en general en todas las disciplinas, pues yo hablo de la historia porque es la que mejor manejo, es como dices tú, nos hemos contado un cuento mítico de, así como el hombre versus la naturaleza, es como el hombre solo, yo soy un solo historiador, ¿te fijas? De hecho es premiado, de hecho es mal visto una tesis en colectivo, ¿te fijas? Sí, un artículo.
Una tesis en colectivo, por ejemplo, en los propios máster, es tu tesis. Oye, pero yo no puedo hacer la tesis en conjunto. En psicología, en sociología, en otras disciplinas, no hay problema, al contrario, se propende. De hecho, yo mismo tuve que sacarme todos esos prejuicios ridículos. ¿Te fijas? Era como, ustedes hicieron la tesis de H, ja, mediocres, ja, ja, yo estuve solo haciendo mi tesis, ja, ja, ja. ¡Qué ridiculez, viejo! Sí, básicamente es negar tu propia naturaleza humana. O sea, yo para conseguir pan todos los días dependo de otros que hacen ese trabajo. ¿Te fijas? Así como hay otros que dependen de mi trabajo, y eso es una colaboración colectiva, ¿cachai? Que nos permite avanzar como sociedad. Y eso los historiadores lo tenemos muy poco visto. Yo creo que somos un gremio demasiado conservador. Demasiado conservador. Yo creo que le tenemos demasiado. Y es muy chistoso que somos los que se supone que tenemos más, tenemos nuestro palantiri, ¿cachai? Del conocimiento. ¿Sí? Pero tenemos cero capacidad de leer nuestro... Puta, podemos leer de bacanísimo el pasado, pero no tenemos la capacidad para tomar eso y leer nuestro presente, ¿cachai? Y cómo articularlo de otra manera. Pero yo creo que para allá va el futuro. O sea, yo creo que si alguna universidad se enforcara en eso, podríamos tener un desarrollo historiográfico mucho más potente. Pues insisto, nos va a pasar por encima la historia, la inteligencia artificial y todas estas técnicas nos van a pasar por encima, viejo, y no vamos a cachar cómo nos llegó el golpe. Y no digo que nos vayan a reemplazar. Eso será parte de... Eso es parte de otro día, ¿ya? De otra conversación. Sí, perfecto. Oye, nos quedan 3 minutos. No sé si queremos cerrar, porque lo que vamos a hacer es que vamos a cerrar. Después vamos a volver solamente un ratito, 15 o 20 minutos, para hacer la última parte, que es la discusión de la recomendación literaria. Recomendación de libro. Sí. Creo que está bien. Porque las conclusiones finales dependerán del público. Exactamente. De quienes nos vean de aquí en el presente o en el futuro y digan, estos locos están locos. Mira, justo se conectó alguien. Seife. Hola. Sí, Science Fiction. Un saludo. No sé si habla español. No sé. ¿Lo conocí tú? Es que hay gente que conozco por ahí en el Insta y que, claro, participan y todo el asunto. Y hay algunos que publican en 8 idiomas, entonces no a todos los conozco. Pero eso, entonces... Yo no conozco a nadie. Grosso modo, por decirlo así, entonces, yo también comparto contigo, creo que creo que hoy día lo importante es más bien establecer puentes de contacto. Yo antes era anti historia política y muy pro historia social. Pero yo creo que hoy día ya ha ido avanzando a entender de que la salida o la solución para cualquier campo disciplinario es la colaboración y no la separación. Los muros epistemológicos nos separan. Yo creo que lo que hay que hacer es hacer puentes, tener claros los muros, pero que eso no sea un impedimento, sino que una colaboración.